Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 7, dice así la gloriosa palabra de Dios. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces vamos a tocar el punto, escuchando aquí un diálogo, debate entre Cristian Izquierdo y Ruby Rosado, con respecto a la culpa del hombre, con respecto a que si el hombre nace culpable, si el hombre nace cometiendo pecados, se puede decir, para que se pueda entender, o sea, el punto y el tema central es la culpabilidad del hombre. Me sorprende escuchar a Cristian Izquierdo diciendo que el hombre nace con culpa cuando no ha cometido ningún pecado. Entonces, eso me llamó la atención y quería hacer un comentario con respecto al los bebés, si son condenados los bebés cuando fallecen, sea en el vientre de su madre o de recién nacido o de niños, si realmente es verdad eso que los niños tienen culpa, digamos. Lo que hay que decir que es un estado, lo que nos une a Dios es un estado de inocencia. Eso es lo que nos une a Dios, el estado de inocencia. Y ahora lo vamos a estar explicando. Porque lo que nos une, lo que une al bebé con Dios es su estado de inocencia por su falta de culpa, por su falta de pecado, se puede decir. Entonces no hay manera de juzgar a una persona que no ha cometido ningún delito. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que se exponen aquí con respecto a la culpabilidad del hombre, que sale y surge el tema, ¿qué pasa con los bebés? Si se habla de que el hombre es culpable delante de Dios, ¿cómo un bebé al morir, si tiene posibilidad de poder creer, si tiene posibilidad de oír el Evangelio, sin poder razonar y poder creer, en el Salvador, ¿cómo es posible que un bebé vaya al infierno? Se puede decir, o al lago de fuego, o a la condenación eterna. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que se habla aquí, y es para aclarar el punto, porque están hablando dos cristianos evangélicos. Entonces esto puede traer confusión. El punto y el problema es que Cristian Izquierdo se toma de los concilios. Los concilios no son palabra de Dios. Lo dicen los mismos católicos. O el señor Plasencia ha dicho que los concilios, se le preguntó una vez y él dijo que los concilios eran palabra de Dios. Al señor Alarcón se le preguntó sobre Clemente, si Clemente tenía palabra de Dios, y él dijo que no tienen palabra de Dios, que en la tradición católica no hay palabra de Dios, o sea, no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido ordenados, no han sido inspirados, nadie los conoce. Son simplemente opiniones, las cuales tienen que pasar por el filtro del colegio apostólico, que son Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, Cristo, los profetas, para que eso pueda ser aprobado o desaprobado. Entonces, si ellos no pasan los concilios, los filtros de la doctrina apostólica, son falsos, no sirven para nada. Entonces, Cristian Izquierdo, al apoyarse en esos escritos de hombres, porque lo que se hace es citar hombres que nadie los conoce, son opiniones, pero esas opiniones que dicen Crisóstomo, los concilios, Clemente y toda esta caterva de idólatras, tienen que ser aprobados por los apóstoles, tienen que enfrentar a Pablo y presentarle su doctrina, un tal Crisóstomo que presentó Cristian Izquierdo, o cualquiera de esos que ellos llaman padres de la iglesia o padres apostólicos, tienen que pasar por el filtro. Si no pasan por el filtro apostólico no sirve para nada, es una simple opinión que se desecha. La opinión que es aprobada, como ya hablamos en los videos anteriores, que hay una opinión que pasa a ser una interpretación aprobada, es porque pasó por el filtro apostólico y la aprobaron los mismos apóstoles o los mismos profetas, como pasó en el caso de los bereanos, que Pablo expuso y habló del Cristo que él creía, y los bereanos fueron a las escrituras para ver si los profetas aprobaban lo que Pablo decía. Esa es la situación. El punto es que acá la confusión viene, por eso estamos
hablando del punto de la culpabilidad del hombre, si los bebés son salvos o tienen una relación salvífica con Dios por medio de su estado de inocencia, entonces produce una confusión, porque el señor izquierdo es joven, se comprende, tiene que pasar por muchas experiencias para poder madurar en la doctrina. Porque se puede leer mucho, un joven de 20 años puede leerse una enciclopedia y sin embargo no tener ese proceso que requiere cada una de las doctrinas para poder comprenderlas. Entonces, ¿qué pasa? Toda la doctrina tiene que pasar por el filtro apostólico. El punto es que izquierdo, ¿qué es lo que hace? No lo pasa por el filtro apostólico. Es como que si él recibiera dinero y nunca controla si es falso o verdadero. Ese es el problema que tiene izquierdo. Entonces trae confusión a la iglesia porque muchos jóvenes lo escuchan o alguno creerá que izquierdo está en la verdad. Lo que hace izquierdo es lo mismo que hacen los católicos, que hace cualquier persona que se aferra a palabras de hombres. Todas esas palabras de hombres que son opiniones tienen que pasar por el filtro apostólico para que pueda ser una interpretación aprobada. Si no, es una interpretación privada. ¿Qué es lo que hace izquierdo? Seguir interpretaciones privadas que no fueron aprobadas por los apóstoles. Entonces, si no son aprobadas por los apóstoles, se cae en toda esta confusión, porque lo que trae es confusión. Él no analiza, él lo analiza desde un sentido, como leímos acá. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, tiene un corazón como el de un calvinista, que no le importa, los que fueron elegidos y los que no fueron elegidos no le interesa. No hay empatía, no hay amor, no hay un corazón como el corazón de Dios que ama a todos los hombres. Entonces él dice, yo creo que el niño es culpable, dice, pero que no será condenado. Es una contradicción total. Pero vamos a escuchar un poquito, a ver si se puede. Vamos a tomar unos segunditos. Primero, el texto no habla de culpa, no dice que el ser... Claro, están hablando de un texto allí en Romanos, que el texto no habla de culpa. El texto que están tocando es Romanos 5:12, se puede leer, leyeron 18 y 19, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo clásico de lo que se entiende y entiende el catolicismo romano. Tenemos que decir tanto el calvinismo, presbiteriano, wesleyano, toda esta caterva, todo este grupo, son católicos reformados. No representan a la Iglesia de Cristo. Los concilios no representan a la Iglesia de Cristo porque ellos se toman atributos que nunca le fueron concedidos. Pablo dijo, el que os enseñe un evangelio diferente al que yo he enseñado, sea anatema, o los apóstoles, sea anatema, tiene que pasar por el filtro apostólico, si no, esa doctrina tiene que ser enviada al fuego, a la condenación. Entonces, lo que ellos toman, que el hombre nace culpable, o sea, el punto, y después Izquierdo le saca el tema de María, que María nació inmaculada. En realidad, inmaculado significa sin mancha, sin mácula, inmaculado. Mácula es una mancha, o sea, hasta que usted no se ensucia, usted no tiene mancha. Entonces, ¿qué pasa con María? Que María la hacen una diosa, como ya se sabe, porque él no solamente nace inmaculada como nacemos todos los hombres inmaculados, porque ¿qué pecado hemos cometido? Ninguno. Entonces nacemos puros, digamos, en el sentido, tenemos ya desde, al ser humano, al ser terrestre, ya tenemos la tendencia al pecado. Pero el punto es que no hemos cometido pecado. Ahí está el punto, la culpabilidad del hombre. Si el hombre, ¿cuándo es culpable una persona? Cuando comete un delito. Antes no es culpable, es inocente. Entonces ponen a María, claro, María nació inmaculada, todos los hombres nacen inmaculados. Lo que pasa que con el paso del tiempo pierden esa inmaculabilidad, si se puede decir, si está bien dicho, pierden y se empiezan a manchar y ya pasan a ser, ya perdieron del ser inmaculados los seres humanos, al igual que María. María dijo, porque han mirado
porque el Señor ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué quería decir? Que ella estaba manchada, que había pecado. Cuando habló con el ángel María, ella se vio, porque lo vio al ángel santo, vio un ser santo, digamos, se puede decir. Entonces es como cuando usted se enfrenta a una persona que es moralmente impecable, se puede decir, o de gran moral, y usted anda por caminos medio torcidos, entonces usted se siente culpable porque está viendo algo que es mejor que usted, en el sentido que no tiene manchas en este sentido moral, y usted sí, entonces se siente culpable. Y María, cuando estuvo con el ángel, ella se sintió, dice, porque ha mirado el Señor la bajeza de su sierva. Entonces María se sentía con manchas, se sentía mal. Es falso lo que dice el catolicismo romano, porque el catolicismo romano cree que nació inmaculada, por supuesto. Nació inmaculada. Lo que dicen ellos es que ya desde el óvulo, digamos, o sea, cuando sus padres ya, ahí Dios la santificó, y es como que si fuera Cristo mismo. No, eso no es así. Todos nacemos con la tendencia al pecado, el punto es que no tenemos culpa. El punto es la culpabilidad del hombre, y acá se toca el tema de los bebés, que también abarca el tema del bautismo de bebé, que no tiene ningún sentido, porque el agua no puede quitar el pecado. Por supuesto que son todas aberraciones, que el mismo cura Toro se lo presionó y dijo que eso era simbólico. El mismo cura Toro dijo que el bautismo de niño era simbólico. Tengo un video por ahí donde, si usted lo busca, está Toro, cuando le hicimos a Toro, y él mismo confesó que es simbólico, y él se quedó pensando, claro. Es lo mismo cuando Izquierdo le preguntó si María tenía por Salvador a Cristo, y Toro dijo que sí, y si era el Salvador es porque tenía pecado. Son todas cosas simples y sencillas. Lo que pasa es que el católico, como es idólatra, le busca la vuelta diciendo no, que sí, tal vez. Entonces, vamos a escuchar un poquito con respecto a esta confusión que produce Izquierdo. Porque Izquierdo complica el Evangelio. Si fuera pastor, yo digo, nadie le entiende nada a Izquierdo, ¿no? Con todo el respeto que me merece. Nadie le entendería nada, porque no se entiende. ¿Por qué no se le entiende? Porque habla en nombre de los concilios. Pacheco mismo ha enseñado a seguir a los concilios. Usted observe la locura de esta gente. Pacheco era un pésimo maestro, porque él, de lo más común que puede haber, o sea, lo veneran algunos, lo tiran allá arriba. Sin embargo, Pacheco ha hecho un desastre. Tendrá mucha retórica, mucho bla bla bla, pero era mal maestro. ¿Por qué? Porque enseñaba a creer cosas falsas. O sea, enseñaba a apoyarse en los concilios, y él decía nuestro pueblo. Ese era catolicismo romano, no es nuestro pueblo. Eso no es lo que enseñó nuestro pueblo, es lo que enseñaron los apóstoles. Eso es lo que enseñaron nuestro pueblo, no los concilios. Entonces, Pacheco era un mal maestro. O sea, dice usted, como leyó ahora, ¿no? Como todos tienen sus seguidores, por supuesto. Pero él enseñaba que había que seguir los concilios. Aquí están las consecuencias de seguir a los concilios. Es una confusión total. El mismo Pacheco decía que no seamos buscapiojos. Usted observe, porque tiene su manera de hablar tan a veces hasta grosero, ¿no? Pero el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos, escudriñar las escrituras. Cuando habla de escudriñar y hace una figura de escudriñar, es esa figura de como que alguien busca algo muy pequeñito para poder encontrarlo. Y Pacheco enseña todo lo contrario que enseñaba Jesucristo, porque su maestro dice que no seamos buscapiojos, o sea, en el sentido que no le busquemos la quinta pata al gato, como se estaba hablando del tema de María. Entonces, que María no fue la madre de Dios, ni nunca lo será. Y él decía, no hay que buscar más. Los concilios dijeron eso y punto, no hay que buscar más. Y ese es el error. Por eso yo digo que Pacheco era un pésimo maestro. Es un pésimo maestro, es un mal maestro. Porque enseña a apoyarse en los concilios igual que los católicos.
Es un católico, o sea, lo que está hablando aquí el señor Izquierdo es catolicismo, es calvinismo, es una cosa que se está apoyando que el hombre es culpable aún desde el vientre de su madre. Se apoyan en el Salmo que dice, David, en pecado he sido concebido. Claro, en pecado, en la tendencia al pecado, pero a David cuando era bebé era inocente, si no había matado a nadie, no había adulterado, no había hecho nada. En ese momento él era inocente. Si David moría de bebé, ¿de qué se le iba a acusar a David si no había cometido pecado? O sea, son todas las torceduras que hay que ir acomodando, apoyado en las Escrituras, a la luz de las Escrituras, con la iluminación del Espíritu Santo, para que tengamos una debida doctrina. El punto y el problema acá son los concilios, son los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, que son para mí los padres de la mentira. Son padres de la mentira que han hecho todas estas mentiras que dicen, ¿no? Todas esas falsas doctrinas, diciendo que un bebé es culpable, y él dice, bueno, Izquierdo, bueno, lo podemos escuchar, dice, bueno, yo creo, dice, que el bebé no va a ir al infierno, pero es culpable. ¿Cómo se entiende eso? Si es culpable va a ir al infierno. O sea, yo creo en la culpabilidad del hombre desde su concepción, digamos. Desde que se juntó el espermatozoide con el óvulo, ya el hombre está condenado. El punto es que, o es culpable, digamos. O sea, un óvulo y un espermatozoide cuando se juntan y allí se hace el cigoto, ¿qué pecado cometió el cigoto? Ninguno. El embrión, ¿qué pecado cometió? El feto, el bebé, ¿qué pecado cometió? Ninguno. Entonces, para él, los bebés que se abortan, los bebés recién nacidos que mueren, los niñitos que mueren cuando son muy pequeñitos, los niños que mueren, para él todos van al infierno porque todos son culpables. Y él dice, al igual que los católicos, es como los católicos. El señor Izquierdo habla igual que los católicos, igual que Pacheco, igual que toda esta gente reformada, calvinista, arminiano, todos se apoyan porque han extraído toda la doctrina de los concilios, y ahí está todo lo negro, ahí está la mano negra de Satanás en los concilios. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por la iglesia. Ellos no eran la iglesia porque ellos eran los poderosos que manejaban la religión. Esta religión la hicieron los poderosos, la hizo Roma, no es cristianismo, esto no es cristianismo. Por eso el señor Izquierdo tiene que dejar de leer todas esas cosas. Es un consejo, ¿no? con todo respeto, y a todos los que con mucho respeto, porque yo también he leído, me he tragado millones de libros, digamos, hasta que comprendí que solamente en las Escrituras está la verdad. Es una perdera de tiempo. Lo que pasa es que, ¿por qué abordamos? Porque él está hablando en público y está trayendo confusión. Entonces, ¿cómo es esto? Por supuesto que cuando se hablaba en el chat, en el diálogo, no había nadie que estaba a favor de Izquierdo, porque la iglesia ya está despertando. No hay que apoyarse en estas falsas doctrinas, en este caso con la culpabilidad del hombre. Hay algunos que por supuesto son fanáticos y no quieren ceder, por más que se les muestre la evidencia, de cómo a los católicos a veces, o a los apologistas, el pueblo en general, el pueblo católico es buena gente, es gente humilde, pero no tiene las herramientas para ver la verdad. Ya dijimos que la mente fue diseñada para recibir todo como verdad. El punto es, como dijimos, un equipo de fútbol. Si usted tiene un equipo de fútbol, pero no tiene arquero ni defensores, va a venir el equipo rival. Los mediocampistas, los delanteros van a hacer lo que pueden, pero va a venir el equipo rival y lo va a llenar de goles. Es así le pasa al católico. Por eso, como puede ser una enfermedad que le quita todas las defensas, y es así como por ejemplo, no estamos aludiendo a un grupo en particular, sino que estamos diciendo que es como la enfermedad de HIV, por ejemplo, que la enfermedad de HIV no lo mata, lo que lo mata son las enfermedades que entran, porque el HIV lo que hace es eliminar todas las defensas del cuerpo, entonces cualquier enfermedad lo puede matar a la persona. En realidad la persona muere por otras enfermedades, puede ser por toda una gripe, puede matar a una persona en ese estado, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando no hay defensa. Si usted
va a jugar un partido de fútbol, pero juega sin arquero y sin defensor, lo más probable es que pierda. Entonces eso le pasa al católico en el sentido que no le han dejado o no le dejan leer la Biblia prácticamente, o si ahora le están permitiendo de a poquito, porque tienen miedo que surjan nuevos Luteros y gente que piense, porque la Biblia nos hace pensar. Entonces les hacen creer que su magisterio es verdadero y que su magisterio es palabra de Dios, o como lo tuvo que reconocer Alarcón, que no era palabra de Dios, y si no es palabra de Dios, ¿para qué lo atiendo si no es palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Las Escrituras. Entonces, si la palabra de Dios está en las Escrituras, voy a las Escrituras, porque me voy a estar rompiendo la cabeza con esta gente que lo complican todo. Es como una persona que dice que es testigo, pero que no vio nada. Esa persona le va a hacer un enredo total y se va a contradecir. Por eso los concilios es una contradicción total, un verdadero desastre. Por eso tenemos que llamar la atención aquí al señor Izquierdo con respecto a que él toma de los concilios, de los padres, de los escritos de los hombres. Tiene que ir a Pablo simplemente como fueron aquí. Porque si Rosado no le dice, se pasa hablando de Crisóstomo, de Clemente, y no la Biblia, ¿dónde está? O sea, pasar por ese filtro. Lo que pasa es que al analizar los textos, lo analizan por medio de los concilios. Ahí está su problema. O sea, que él lo ve con los lentes de los concilios, y ahí lo ve todo mal. Si ve este texto, por ejemplo, 5:12 y 18, como así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, constituidos pecadores. Lo que pasa es que hasta que no pecamos no somos pecadores. Tenemos una tendencia al pecado, pero somos justificados por estar en un estado de inocencia. Porque aquí los fariseos condenaban a los discípulos porque comían espigas en el día de reposo. Y Jesús le dijo que ellos estaban en un estado de inocencia en el sentido que estaban con Cristo, aunque todavía el sacrificio. Esa era una sombra y figura de estar en Cristo. Estar en Dios, cuando nosotros estamos en Dios o en Cristo, ahora podemos estar en Cristo porque el sacrificio ya fue, es algo concreto, es algo real. Cristo está a la diestra del Padre y al creer nosotros estamos en Cristo. Entonces nosotros estamos en un estado de inocencia. Por eso el señor Izquierdo cree en pérdida de salvación. Cree un poco de calvinismo, hace una mezcolanza. Si hay algo terrible es Cristian Izquierdo. La mezcolanza que hace es terrible. Mezcla todas las doctrinas, hace un batidero y luego lo expone. Y eso es lo que trae confusión. Por eso estamos aclarando que el Evangelio es mucho más sencillo de lo que exponen los concilios, toda esta gente. Entonces vamos a escuchar un poquito qué nos dice. Humano que nace hoy, los bebés se van a ir al infierno porque son pecadores. Eso no lo dice la Biblia. No dice que ese bebé que está en el vientre es culpable de ningún pecado. El texto no dice que tenemos culpa. En ese texto no lo dice. Si hay otro donde lo diga, puede buscarlo Cristian, pero este no es el que lo dice. Entonces la pregunta mía sería, ¿de qué pecado es el que van a dar cuenta los bebés en el juicio final? Ese es el punto. Y hay que entenderlo de una manera sencilla. El Evangelio es sencillo. Y verlo de manera natural, digamos, razonando. ¿Por qué el señor Izquierdo dice lo que dice? Es igual al Alarcón. Alarcón suelta y ni sabe lo que dice. Y no sabe, no entiende, no comprende. Simplemente lo habla. Él mismo lo ha dicho, el señor Alarcón, que él simplemente dice lo que otros dicen. Entonces, no tiene criterio propio. Si a él le dice, ¿quién te lo dijo? Y él me dice la iglesia, pero vos no tenés cerebro, no podés pensar. ¿Qué te tienen que decir? Que te tenés que lavar los dientes, que te tenés que levantar a la mañana, que te tenés que poner los zapatos. Te lo tienen que decir. No tenés criterio propio para decir, esto me parece que está mal, cuestionar. ¿Por qué no lo cuestiona? Porque es idólatra. Y en este caso,
¿Por qué creer a los concilios? ¿Por qué si Cristo nunca mandó a hacer concilios para que nos dejó el Espíritu Santo, para que nos ilumine con respecto a la doctrina de los apóstoles? Esto es cosa de hombre, los concilios es cosa de hombre, doctrina de hombres. Por eso se caen todas estas confusiones. Entonces, ¿de qué? Si nosotros hay que verlo de una manera sencilla y razonable, coherente, que si un bebé muere, ¿de qué se le va a acusar? Porque Dios no condena al inocente. Si un juez en esta tierra no condenaría a un bebé, ¿cuánto más Dios? Pero el señor Izquierdo, al igual que Alarcón le hicimos un video de que él, eso piensan iguales, Izquierdo y Alarcón y Pacheco, y todos piensan todos iguales, lo que pasa que bueno, se pelean por doctrina y sin embargo creen en lo mismo. Pacheco también cree en la culpabilidad del hombre de bebé, cree en el bautismo de bebé, es una locura total, y eso es lo que trae toda esta confusión. Por eso los católicos pueden hablar, porque ellos mismos, esa es la estrategia del diablo, que se agarren de los concilios. Claro, si es todo lo mismo, es como jugar contra uno mismo. Entonces los católicos se pueden burlar, se pueden reír, porque ellos mismos se apoyan en esta doctrina que se apoyan los mismos católicos. Hay unos detallitos que el diablo cambia para que se peleen nomás, nada más, pero no es lo mismo. Si el señor Izquierdo dice que el niño tiene culpa, o el bebé, o el feto tiene culpa, porque eso ya viene de Adán, o sea, la consecuencia es la muerte. Y una cosa grave también que dijo Izquierdo, que los bebés mueren por la culpa, La consecuencia del pecado de Adán es la muerte, por supuesto, pero el bebé no tiene culpa. La consecuencia, bueno, sí la sufre a causa del pecado de Adán, pero el bebé no tiene culpa. El hombre no es culpable cuando nace, está en un estado de inocencia. Después, cuando es culpable, cuando ya transgrede la ley, ahí necesita un salvador. Entonces hay que entender todas estas cosas y tomarlo. ¿Cuál fue el problema de Eva, que agarró y comió del fruto y no lo revisó? Es lo que hace el señor Izquierdo, es lo que hace Alarcón, lo que hace Plasencia, lo que hacen todos ellos. Que Plasencia dijo que su tradición no es la palabra de Dios, y Alarcón dice que su tradición no es palabra de Dios. Esa es la confusión que hay. Y bueno, escuchando un diálogo entre cristianos, bueno, uno puede decir, bueno, uno va a aprender, va a sacar buenas conclusiones, pero resulta que es lo mismo que los católicos. El señor Izquierdo piensa igual que los católicos. Entonces, ¿qué conclusión? Entonces, todo prácticamente el chat allí, bueno, Rosado es su canal, ¿no? Pero había cantidad de personas, casi 300 personas en vivo, y el 99% estaba en contra de Izquierdo, porque porque el pueblo está despertando a estas verdades y ya no se deja llevar por estos concilios. Hay que agarrar la Biblia y dejar los concilios. ¿Quiénes son los concilios? ¿Quién los conoce a los concilios? Eran idólatras, ellos eran filósofos, no eran cristianos. Ellos creen que eran cristianos. Claro, yo también puedo inventar que Crisóstomo era cristiano, que todos eran cristianos, que se lo comieron los leones. Eso lo puede inventar cualquiera. Entonces, lo importante para Roma es que estos escritos queden para confundir, contaminar al pueblo de Dios, que el diablo de alguna manera sabía que un día la iglesia, el diablo es diablo pero no es tonto. Sabía que un día la iglesia iba a empezar a despertar como en estos tiempos y los concilios iban a ser denunciados como falsos. Entonces él tenía que asegurarse de que la iglesia tiene que ser contaminada. No solamente contamina los calvinistas presbiterianos están totalmente contaminados. Presbiterianos creen en el bautismo de niños, creen todas estas aberraciones. Los luteranos creen que en la consustanciación del pan y todas estas locuras que dejaron toda esta gente. Porque tanto Lutero y Calvino eran católicos que no podían dejar todo su catolicismo, porque dejar las falsas doctrinas lleva todo un proceso. Como dejaron sus escritos y dejaron sus equivocaciones. O sea, Lutero tuvo una buena actitud de creer en Dios,
que la salvación es por gracia por medio de la fe, pero de ahí en más, él al pronunciar sus doctrinas, la cual lleva todo un proceso de años poder pulir toda la doctrina. Por eso el señor Izquierdo no se tiene que aventurar a decir todas estas cosas que no han sido tratadas en su corazón, tratadas en su interior, digamos, para que él pueda procesar, masticar, rumiar, o sea, tener una experiencia de esa doctrina, ir puliéndola más y más y más hasta llegar a una verdadera interpretación de lo que dice el texto. Entonces se larga y dice lo que dijo Crisóstomo, lo que dijo Calvino, lo que dijo Lutero, y salen todas estas aberraciones. Entonces el pueblo se confunde. Como es una persona pública o somos personas públicas, tenemos que tener cuidado si una doctrina no está pulida o no está madura, seguir trabajándola hasta que lleguemos para poder comunicar un verdadero evangelio, un evangelio responsable y que el pueblo no se confunda ante nuestras enseñanzas. Entonces, eso es lo que se ve por acá. Adelante. En primer lugar, yo y particularmente nosotros los bautistas, tanto generales o bautistas del sur, así como muchos calvinistas, creemos que los bebés, a pesar que son culpables... Ahí está. Ellos creen que los bebés son culpables. Dice, nosotros no creemos que los bebés son culpables. O sea, no creen que los bebés se van al infierno a pesar de su culpabilidad. ¿Pero culpables de qué? ¿De qué va a ser culpable? Entonces, ¿pero qué es la culpa? O sea, ¿un bebé puede estar en ese estado de culpabilidad? Es la pregunta. El bebé está en un estado de inocencia. Por eso Jesús dijo, dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque están en un estado de inocencia. No están en un estado como el que estamos nosotros, que si nosotros, en nuestra condición, en nuestra edad, robamos, sabemos que estamos robando, que hay algo que está mal. Entonces el bebé no puede experimentar ese estado de culpabilidad. Lo que dice el señor Izquierdo es totalmente contradictorio. Él dice, no creemos que los niños van al infierno, pero son culpables. ¿Cómo es eso? ¿Cómo culpables? Pero ellos no experimentan culpa. ¿Por qué? ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción que surge cuando percibimos que nuestras acciones o incluso nuestros pensamientos han violado nuestros valores, principios o expectativas. O sea, todo eso no experimenta el bebé. Por eso el bautismo de niño es falso, diabólico, totalmente. El bautismo de niño de bebé es diabólico, es una cosa... encima le sacan la plata a los padres. Es todo un circo. Y ellos creen que, lo dijo el mismo señor Ariza, que el bebé es regenerado, o sea, es nacido de nuevo cuando se le echa agua. O sea, esa es la locura de esta gente, que habla y no entiende lo que está diciendo. Si un bebé fuera regenerado, sería salvo y nunca sería católico. Lo que dijo el señor Ariza, que es regenerado el bebé cuando el cura le echa los 3 chorritos de agua, ese bebé... Cuando crece, si está regenerado, nacido nuevo, jamás sería católico. Al contrario, saldría corriendo si le quieren decir que sea católico. Porque un regenerado nunca es católico. Porque sabe que tiene salvación. ¿Para qué quiere una religión muerta y vacía? No le sirve para nada. Entonces todo eso es falso. Por eso ponen lo del pecado original, que el hombre es culpable desde el vientre de la madre, porque se agarran de esa palabra de David. ¿No? David lo que está diciendo es que ya nació cuando Adán ya había pecado y él nació en ese ambiente. Pero no está diciendo que se va al infierno cuando era bebé. O que si David moría en ese momento, Dios lo mandaba al lago de fuego. Antes de ir al lago de fuego, al infierno, lo tiene que juzgar. No puede venir la policía a su casa y llevarlo preso y meterlo en la cárcel a 20 años, 30 años, cadena perpetua. Lo tienen que juzgar a usted. El punto es que cuando Dios, si pasaría hipotéticamente este caso, donde David hubiera muerto, David de bebé, y se presenta delante de Dios, lo traen a David así alzado porque no puede caminar, porque es un bebé, y mira para todos lados, y dice ajó, ajó. Y se presenta ante Dios. ¿De qué lo va a acusar Dios? ¿De qué lo van a acusar?
a David si David no había cometido ningún pecado? Entonces toda la locura por no ir a las Escrituras, por eso Pablo dijo, lo dijo Pablo, no está hablando de salvación, los católicos dicen que habla de salvación, no está hablando de salvación. Cuando Pablo dijo, lo tengo todo por basura, por estiércol, en el original, en el griego, lo tengo por lo más bajo que puede haber en esta tierra, todos sus conocimientos, que en este caso son los concilios. Si ellos actuaran al igual que Pablo, que dijo, lo tengo todo por basura, lo tengo todo por estiércol, por ganar a Cristo, el conocimiento de Cristo y de la verdadera doctrina. A eso estaba hablando Pablo, estaba hablando de salvación. Los católicos dicen que Pablo no era salvo, o que estaba en un proceso de salvación. Toda esta gente está toda mal, y el izquierdo se apoya en esta gente, ese es el problema, que traen toda esta contaminación a la iglesia. La iglesia, si no fuera por estas doctrinas falsas, no estaría tan confundida como está. Los pastores, la confusión que hay, se puede ver en las entrevistas, que el burlón de Alarcón hace las entrevistas, y él sabe que están mal, porque el diablo sabe que la iglesia está confundida gracias a los concilios, y gracias también al falta de estudio de la iglesia. La iglesia ha caído en una desidia, porque le han enseñado que el estudio es malo, que leer es malo, que eso es del diablo, que eso te hace un cristiano cabezón. Todas esas cosas que nos han enseñado, que el instituto bíblico es malo, todo es malo, todo lo que se estudia es malo, y esa es la obra de Satanás. Decir que el estudio es malo, decir que leer las escrituras es malo, decir que analizar los textos en el griego es malo, todo es malo. ¿Para qué? Porque lo peor que se le puede hacer a Satanás es estudiar las escrituras. Si izquierdo va a los concilios, acá hay un gran problema. En todos los debates, no sé si será, creo que es 2 o 3 debates que le analizamos a izquierda, y en todos los debates es lo mismo que hablan los católicos. Cuando él debatió sobre la humanidad, de dónde Cristo tomó la humanidad, fue con el uruguayo a Luis Lisboa. Estaban iguales los dos. Los dos habían tomado carne de esta tierra. Dicen que Cristo había tomado, que su carne era terrenal. Era lo mismo, era un empate técnico, perdieron los dos. Entonces, ¿por qué? Porque los dos se apoyan en el mismo, creo que se apoyan en Tomás de Aquino. Tanto el católico como el ¿qué conclusión van a sacar si se apoyan los dos en Tomás de Aquino, que era un filósofo, un idólatra, no era cristiano? O sea, los filósofos opinan de todo, digamos, filosofan de todo. Entonces, vamos a ver lo que es culpa. Lo que es la culpa, te das cuenta que hiciste algo malo. Te das cuenta que hiciste algo malo. El bebé se da cuenta que hizo algo malo. Aún un niño que le da un martillazo en el dedo al papá, se ríe, lo mira al papá y se ríe. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de su culpabilidad. Y él dice, el señor Izquierdo dice que ese niño, si muere en ese instante, muere, se va al infierno, porque le dio un martillazo en el dedo al padre. Un bebito, estamos hablando de un niñito chiquito que puede agarrar un martillo y le puede pegar como jugando al papá. El papá lo va a mirar, se le van a caer 2 lagrimones, pero ¿qué le puede hacer al niño? ¿Qué le puede hacer? Se tiene que reír con el niño. Entonces le puede explicar el papá que eso no se hace, pero está en un estado de inocencia. Dice, te das cuenta que hiciste algo mal. O sea, un bebé en el vientre de la madre se está dando cuenta que hace cosas malas. Entonces la locura del señor Izquierdo. Dice, te sientes responsable del daño o error, te sientes responsable. O sea, un bebé se puede sentir responsable de que ha cometido algún pecado. O un bebé recién nacido se puede sentir responsable. La culpa te impulsa a corregir la situación, pedir perdón o mejorar. Debo ser, eso es lo que siente una persona culpable, que lo que está diciendo aquí es así al arco. Porque hablan igual, dicen lo mismo. Los católicos y izquierdos dicen lo mismo. Entonces dice, surge cuando realmente
cometiste un error. Surge la culpa cuando realmente cometiste un error. ¿Qué error cometió un bebé recién nacido? Tantos bebés que lamentablemente, tristemente, se nos parte del corazón cuando muere un bebé, bebito, o aún. ¿Qué culpa tiene? Surge cuando realmente cometiste un error. Puede causar ansiedad, tristeza o baja autoestima. Esa es la experiencia de un bebé, esa es la experiencia de un niño. Un niño no, un niño comete errores, pero no experimenta toda esa culpabilidad de sentirse condenado. Entonces, la función de la culpa es promover la empatía y fomenta el comportamiento responsable. La culpa es cuando hacemos algo mal, El punto es que el niño está en un estado de inocencia. Entonces vamos a escuchar un poquito más. De la condición del pecado donde se encuentran, aunque no sean conscientes de él, van a ser salvados por la gracia de Dios. Ahí está, lo mismo que dicen los católicos. Yo estoy en un proceso de salvación, cuando me muera, no apelan a que Cristo perdonó todos sus pecados. El católico, como le dijeron a señor Arpa. Entonces sos salvo, y le dice, estoy en un proceso de salvación y apelo a la misericordia de Dios. Lo mismo que está diciendo aquí izquierdo. Y apelo a la misericordia de Dios, que en el día del juicio Dios se levante de buen humor y me haga pasar. Así no funciona, eso no es el Evangelio. Eso es un Evangelio diferente, como dice Pablo. Apela a la gracia y a la misericordia de Dios. Eso no es garantía de nada. Es como que usted debe $2 millones y lleva 10 pesos a pagar la deuda. Y dice, bueno, apelo a la gracia y a la misericordia de aquel que le debo. No le van a... Está bien, puede ser una persona muy buena la que usted le dé, pero a usted se lo van a llevar a la cárcel. Es lo que está diciendo aquí izquierdo. El bebé es culpable y apelamos a la gracia de Dios. Que sea lo que Dios quiera, dice, ¿no? Como dice el curator. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué garantía hay? Por eso la garantía es Cristo. Y Él dijo que a los niños le pertenece el reino de los cielos. El Señor Jesucristo se hace responsable con esas palabras solemnes de los niños. Dejad venir a los niños, o sea que todos los niños son de Cristo. Dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién se hace responsable de la culpabilidad, si se puede decir, si han cometido errores o se han cometido pecados los niños? Los niños pecan, pero no son culpables, porque están en un estado de inocencia, están en el círculo de Cristo. Cristo mismo con sus palabras los cubre. Cristo con sus palabras solemnes le dijo, dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son de Dios, están cubiertos por Dios. Un niño le puede pegar un martillazo en el dedo del padre. ¿Qué fue eso? Fue un pecado, pero no hay culpa. No hay culpa ni de parte del niño, ni de parte de Dios, ni de parte del padre. O sea, lo que dice el señor izquierdo es todo lo contrario a lo que afirma la palabra de Dios. No hay culpa. Entonces, vamos a escuchar un poquito. Sí, nosotros no creemos que los bebés se van al infierno. No creemos que los bebés se van al infierno. Es como decir, yo tengo una deuda de $10 millones, pero no creo que me van a meter en la cárcel. ¿Y por qué? Ojalá ese día al que yo le debo esté de buen humor y me perdone la deuda. Ok. Llega ese día y está de buen humor, pero no me perdona la deuda porque no hay garantía. Aunque esté de buen humor, mal humor, no hay garantía que me perdone la deuda. Entonces, ¿dónde está el punto, la garantía? Si el bebé es culpable, ¿qué garantía hay de que Dios lo salve? ¿Qué garantía? Él dice, porque es misericordioso, pero está bien, puede haber un juez misericordioso o puede haber una persona a la que usted le debe $10 millones, puede ser muy buena, todo lo que usted quiera, pero hay abogados, hay leyes, que si usted no cumple va a la cárcel. ¿Qué garantía hay de que ese día
al que usted le debe, le perdone la deuda. ¿Qué garantía hay? Ninguna. Porque como le puede perdonar, como no le puede perdonar. Eso es lo que le pasa a esta gente. Como lo decía este católico, ¿qué garantía hay de que Dios le perdone sus pecados? Y no sé, la verdad que no lo sé. Entonces estás condenado. Es lo mismo que la deuda. ¿Qué garantía hay de que al que yo le debo me perdone? O que el juez me perdone. No hay ninguna garantía. Por ahí el juez se levanta de buen humor y bueno, me ve y más o menos tira para mí y dice, bueno, baja el martillo, vamos a darle una oportunidad. No hay ninguna garantía de nada. Ni siquiera, pero garantía, ellos ponen su garantía o su confianza en sus propias opiniones, en sus propias deducciones, en sus propias interpretaciones, porque esto es interpretación privada. Decir que vamos a apelar a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios en el día del juicio, es interpretación privada, porque ese día Dios va a juzgar, es como el día de un juicio, es a cara o cruz. No, si usted pagó, no se le va a condenar, y si usted no pagó, se le va a condenar. Los niños están cubiertos por la misma palabra de Dios que dijo, dejad venir a mí a los niños porque los tales es el reino de los cielos. Pero cuando Cristo los salva, el cura Toro los condena, Alarcón los condena, Plasencia los condena, Izquierdo los condena. Eso es lo que viene acá a colación, el tema, el punto, de que lo dice un cristiano. Que lo dice un cristiano. Él dice, no creemos que los bebés en el infierno, pero decimos que son culpables. Si son culpables van a ir al infierno. ¿Qué garantía hay que si son culpables no van a ir al infierno? Por eso Jesús los cubrió a los niños. Ya están bajo la responsabilidad de Cristo. Porque si en el día de juicio se condena a un bebé, a un niño, ¿a quién van a mirar? A Cristo. Cristo, vos no dijiste que de los niños es el reino de los cielos, es el reino de Dios. ¿Y cómo que ellos van al infierno? El Cristo que presentan ellos es un Cristo falso. Ese Cristo no existe, existe en su imaginación idolátrica de los concilios. Eso es fruto de los concilios, fruto de las malas interpretaciones. ¿Y Cristo qué diría? Cristo, ¿quién puede hacer callar a Dios? Dios con su mirada nos consumiría. Nadie jamás le puede decir eso a Dios, porque Dios dijo, dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Punto, se acabó. Ningún niño va a ir al infierno. Por más pecado que haya cometido, porque el niño comete pecado, al punto que no es culpable. No tiene culpa, porque Cristo los cubre. Es como lo que pasaba con los apóstoles. Si entendieses lo que dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque estaban bajo la cobertura de Dios, están en un estado de inocencia, en una conexión con Dios por medio de la inocencia. Que el mismo Señor Jesucristo los declaró inocentes y salvados a los niños. Porque ellos están en un estado de inocencia. Porque si una persona muere de niño, entra en la presencia de Dios, digamos, entra en un lugar de reposo, de paz. Y para el niño es lo más natural. Usted si le pregunta a un niño, ¿vas al cielo? Le va a decir que sí. Porque está en un estado de inocencia, en un estado que ellos y Dios, no hay problema con Dios. Ellos no tienen problemas con Dios. Un feto no tiene problemas con Dios. Un bebé en el vientre de su madre no tiene problemas con Dios. Un bebé recién nacido no tiene problemas con Dios. Un niño no tiene problemas con Dios. Yo he estado años tratando con los niños en la iglesia, o sea, siendo un maestro de niños, y el niño es como que se asemeja como a un ángel. Tiene la mente pura, tiene esas características que uno dice, que uno pudiera ver y siente la presencia de Dios cuando están con los niños, porque ellos creen, no tienen esa contaminación que tenemos los mayores. Entonces los niños no tienen culpa, aunque como dijimos,
pecan, pero no tienen culpa, no se les computa. Ya lo dijimos, es como el bebé que le pega un martillazo al papá. Y aquí Rosado se tapa la boca porque Cristian va a decir que el bebé es culpable, que tiene culpa y que está con un pie en el infierno. Si tiene culpa va a ir al infierno. Sí, de la condición del pecado donde se encuentran, aunque no sean conscientes de él, van a ser salvados por la gracia de Dios. Sí, nosotros no creemos que los bebés se van al infierno. Nosotros creemos que a pesar que el bebé es culpable de la condición del pecado en el que nace, Dios lo salva por su gracia porque el bebé no es consciente del estado. El punto es que la culpabilidad, ¿no? Como ya dijimos, ¿qué es la culpa? Es algo que uno hace mal. Eso es la culpa. Entonces dice que el bebé ya nace pecando. Es como lo que hablaba una vez Leonardo Abdala, que dice que el católico ve, o capaz que lo vería él, no sé, pero él dijo así, que dice, ¿qué sabes si ese bebé, o sea, recién nacido, o sea, el ejemplo que hace Leonardo Abdala, que es otro católico, apologista, o no hace debate, pero defiende la fe católica. Dice, uno cuando nace el bebé lo ve rosadito, lo ve lindo, pero dice, ¿qué sabemos que detrás de ese rostro angelical hay un narcotraficante, hay un adúltero, un asesino, un violador, un asesino serial? ¿Qué sabemos? Observe la locura y el pensamiento de esta gente. O sea, todos tenemos tendencia al pecado, pero ¿qué pecado cometió ese bebé? Capaz que nada que ver lo que dice él, capaz que es un doctor, un abogado, una persona de bien, y él está diciendo que es un narcotraficante. Esa es la mentalidad de ellos, que son inquisidores, son condenadores. Entonces dice, antes que muera el bebé, decía Leonardo Abdala, porque si ese bebé se muere, Dios sabe que el día de mañana va a ser narcotraficante. O sea, esa es la locura, no le funciona, no tienen bien pegados los cablecitos. Hay que bautizarlo, por eso estaba hablando del bautismo de niños. Yo le hice un video ahí. Estaba hablando del bautismo de niños. Que los bautizan porque es el día de mañana, va a ser un narcotraficante y va a salir a matar gente con una ametralladora por la calle. Entonces hay que bautizarlo para que sea regenerado, como dice Ariza. Pero si es regenerado nunca va a ser católico. Si cree, como dijo Medina también, que los católicos han creído en un Cristo escritural. Si los católicos hubieran creído en un Cristo escritural, nunca serían católicos, señor. ¿Cómo aquel que va a creer en el verdadero Cristo va a ser católico? Si está lleno de idolatría. ¿Para qué quiere un verdadero cristiano una iglesia pagana, una institución jerárquica de hombres? ¿Para qué la quiere? Para tenerla una fotito en la pared, si no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Lo dijo el mismo Curateca. El catolicismo romano no existe, se lo dijo a la cara y los católicos todos dicen, no entienden. Ellos mismos le están diciendo lo que ustedes están viendo no existe, solamente está en su imaginación. El cura dijo que solamente son ritos, ¿por qué? Porque ellos son los que ofrecen ritos, los sacerdotes, o sea, dice, los que existimos somos nosotros, que somos los mediadores. Entre Dios y ustedes, católicos, somos nosotros, los sacerdotes católicos, dijo el Curateca, los mediadores. Entonces el catolicismo no existe, lo que existimos somos nosotros, los que ofrecemos ritos para que ustedes se salven. Esa es la locura del catolicismo, pero bueno, no lo quieren aceptar. Sé que muchos lo aceptan porque miles y miles de católicos se convierten día a día gracias a la exposición de la palabra, a la exposición del evangelio, los cuales ellos creen y pueden llegar a la salvación. De condenación donde se encuentra y de la culpabilidad que tiene. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿En un estado de condenación, dijo? La condición del pecado en el que nace, Dios lo salva por su gracia porque el bebé no es consciente del estado de condenación donde se encuentra. No está en un estado de condenación. Todo esto produce todos estos concilios idólatras. No está en un estado de condenación, está en un estado de inocencia, porque lo dijo Cristo, dejad venir a mí a los niños porque de los tales es el reino de los cielos. ¿En qué estado están? Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? ¿Dejan venir a los niños porque están todos condenados? Dijo. Dejen venir a los niños porque ellos necesitan que yo los salve. En el sentido de que ellos necesitan salir de ese estado de condenación. Lo dijo el cura Toro y lo dicen todas sus locuras que dice Toro. Que los niños están bajo maldición. Los niños no están bajo maldición.
Los niños están bajo la bendición de Cristo, que Él dijo, dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que están bendecidos, todos los niños están bendecidos, y el cielo está lleno de niños, está lleno de bebés. Se puede decir de alguna manera para tener una imagen coloquial, una imagen que podamos comprender. No es como dice este Señor, que están en un estado de condenación. Los bebés están en un estado de inocencia. De inocencia. Porque los cubre Cristo. Uno dice, pero qué niño es muy travieso, qué niño hace maldad, qué niño le tira piedra. Están cubiertos por Cristo. Por eso los apóstoles allí estaban haciendo algo, una actividad, y Jesús le dice, si supieres lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque estaban en un estado, estaban bajo la cobertura de Cristo. Así como los apóstoles estaban cubiertos por Cristo, los niños están cubiertos por Cristo. No están en un estado de condenación. Están en un estado de inocencia, los cuales los hace salvos. Porque ¿qué es lo que nos une a Dios? La inocencia. ¿Qué es lo que nos une a no ser condenados? La inocencia. Si a usted lo llevan a la cárcel, pero no le prueban nada, usted es inocente y usted no va a ir a la cárcel. O no permanece en la cárcel. ¿Por qué? Por su estado de inocencia. Pero él dice que los niños han cometido delitos y son culpables, los bebés. O sea, va a ir al juicio con la mamadera al bebé a presentarse delante de Dios y Dios lo va a juzgar y lo va a condenar y lo va a enviar al lago de fuego. Pero Dios le van a decir, ¿cuáles son los cargos? No sé, lo dijo Izquierdo, al lago de fuego. O lo dijo Alarcón, o lo dijo Plasencia, o lo dijo el Papa. O lo dijo Abdala, que dijo que hay que bautizarlo antes que sea un narcotraficante. Porque si no lo bautizamos, no sabemos lo que va a ser mañana. Hay que bautizarlo, dijo Abdala. Porque lo que está viendo no es un niño, es un monstruo. Es lo que dice aquí. O sea que para el señor Izquierdo, los niños están en un estado de condenación. De todas las cosas que nos enteramos, ¿no? Porque esto es un debate cristiano, digamos, donde se va a la Biblia, se va a las Escrituras, se hace una correcta interpretación de los textos. Dice que todos pecamos en Adán. Ahora lo vamos a escuchar. La culpabilidad que tiene. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, todos los que pecaron. ¿Quiénes son los que pecaron? Los que pecaron, no los bebés. Los bebés pecaron, los bebés no pecaron. ¿Qué pecado puede tener un bebé? ¿Que tire la mamadera? ¿O qué pecado puede tener un bebé? Por eso dice los que pecaron, por eso no interpreta debidamente, no le presta atención al texto, lo que dice el texto, a los que pecaron. ¿Qué fueron los que pecaron? Los que tenían capacidad de pecar, digamos en el sentido que ya eran conscientes de su pecado y que estaban fuera de la cobertura de Cristo. En ese todos también están los bebés, a no ser que usted... En ese todo también está el bebé. O sea que él dice, no creo, pero creo que los niños van al infierno. ¿Qué posibilidades tiene un bebé de poder reconocer a Cristo? Ninguna. ¿Cómo se puede salvar? ¿Qué pasa si él hubiera muerto de bebé? Y Dios le dice, vos pecaste en Adán. ¿Cómo que pequé en Adán? Le va a decir Izquierdo, de bebé, ¿no? Sí, pecaste en Adán, pero si yo no... ¿Dónde está? Mostrame Dios, un video o algo, porque vos tenés poder, para ver mi pecado. Yo quiero ver mis pecados, le diría Izquierdo. Ese es el Dios verdadero, ese no es el Dios verdadero. Porque ese es un Dios ridículo que tendría que presentarle, que pasaría la vergüenza de los siglos. Porque Dios dice, no tengo ningún video, no tengo prueba, pero te condeno. Ese es el Dios ridículo que está presentando el señor Izquierdo, un Dios ridículo.
Un Dios donde va el bebé, lo llevan al bebé, lo llevan en anda porque no puede caminar, porque es bebé, aún con pañales. Y el bebé se pudiera hablar y diga, bueno Dios, con todo respeto Señor, ¿me podría mostrar los pecados que cometí? Entonces Dios le empieza a mostrar que está allí lo están bañando, está en una cuna, se despierta, toma la mamadera. Eso no es pecar. ¿Dónde se vio que eso es pecar? Entonces es un Dios ridículo el que presenta el señor Izquierdo. O los calvinistas, o los presbiterianos, o los católicos. Es un Dios ridículo, un Dios que no existe, que vive solamente en su imaginación, para satisfacer todo su morbo religioso que llevan dentro. Se convierte en este momento en calvinista y me diga que todos no son todos, ¿no? O sea que él está de necio diciendo que cuando él dice todos es todos, o sea, los bebés. Ya Cristo los salvó por su propia palabra, dejad venir a mí a los niños porque los tales es el reino de los cielos. Cristo se hace responsable por los niños. ¿Qué le puede decir a un niño? El señor Izquierdo lo puede acusar a Cristo, decirle tenés que mandar a ese niño al infierno. Lo va a mirar a Cristo y lo va a fulminar con la mirada. Son míos, son mis corderos. Si vos los querés condenar, yo no me atrevería. Pero parece el señor Izquierdo que tiene esa osadía, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue concilios. Son solamente los hombres. Entonces Todos los que pecaron. Yo creo que cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos los que pecaron. Todos pecaron. Menos los niños, lo dijo Cristo. Lo dice Cristo allí en 19 de Mateo. Todos pecaron menos los niños, lo está diciendo Cristo. El cura Toro dice, ¿dónde dice que Cristo dijo todos pecaron menos los niños? Cristo mismo se lo está diciendo. El cura, por supuesto que sabemos que tiene el cerebro de un manino. Si Cristo mismo lo está diciendo, dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Todos menos los niños. Lo dice Cristo. Si no lo hubiera dicho Cristo, bueno, sí, entramos en un debate cómico. Pero lo dice el mismo Dios. Los niños son míos, son mis corderos. Nadie se atreve a tocarlos, porque son míos. Y el Señor aquí, Izquierdo, dice que no. Se pone en las Escrituras, o sea, lo hace en su falta de revisar. Porque eso son... Pacheco por eso dijo que es un pésimo maestro, Pacheco. Pacheco dice, no sean buscapiojos, dice Pacheco en su mal manera de hablar o su manera común de hablar, se puede decir. Sí hay que ser buscapiojos, porque Cristo lo dijo, escudriñar. Cuando se habla de escudriñar, si usted le pregunta a un maestro sobre la palabra escudriñar, le va a traer esa figura como buscar piojos, o sea, buscar algo muy chiquitito. Allí es un poquito asqueroso el ejemplo que da aquí Pacheco, pero bueno, hay que abordarlo. Es como buscar algo muy chiquitito que está ahí, que se inmiscuye y que uno tiene que estar buscando. Y sí, hay que ser así. Hay que ser un investigador. Hay que ser alguien que va a las profundidades, que agarra el pico, que agarra la pala y golpea y golpea y golpea hasta que encuentra el diamante, hasta que encuentra el oro, hasta que encuentra eso precioso que está escondido ahí. Si no agarramos el pico y la pala para buscar la verdadera interpretación de los textos, vamos a cometer todos estos errores, porque dice, quiere todo servido, se sienta, lo lee a Calvino, lo lee a Lutero, lo lee a Clemente, lo lee a Crisóstomo, lo lee a Aquino, lo lee a Agustín, y pone toda esta caterva de idólatras y ya está todo servido, no necesito agarrar la pala, no necesito agarrar el pico, ya tengo todo servido, repito lo que dijeron ellos, como hace Alarcón pasando ridículo todos los días, repito lo que dijeron ellos y ya está, listo. Y así trae confusión a la iglesia, porque si se hace este video es porque la iglesia sufre con todas estas cosas, con todas estas malas interpretaciones. Aquí Rosado se está oponiendo, para que eso no continúe y se haga algo verdadero, porque no es verdadero eso. Así que vamos a escuchar un poquito más. Son los que nacen en pecado también. Nosotros no somos pecadores cuando cometemos un pecado. Nosotros somos pecadores. Escuche, ¿no? Nosotros no somos pecadores. Todos y están destituidos de la
la gloria de Dios. Y en ese todos también están los bebés. A no ser que usted se convierta en este momento en calvinista y me diga que todos no son todos, ¿no? Sino somos solamente los hombres. Entonces Todos los que pecaron. yo creo que cuando la Biblia dice por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos los que pecaron son los que nacen en pecado también. Nosotros no somos pecadores cuando cometemos un pecado. Nosotros no somos pecadores cuando cometemos un pecado. Frase épica. Nosotros no somos pecadores hasta que cometemos un pecado. Exacto. Pecaron. Yo creo que cuando la Biblia dice por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos los que pecaron son los que nacen en pecado también. Nosotros no somos pecadores cuando cometemos un pecado. Nosotros porque somos pecadores cometemos pecado. Ese es el principio en el que nacemos todos. Entonces por eso yo le estaba diciendo que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos... Lo que él dice que estamos condenados ya de nacimiento. O sea, estamos condenados desde nacimiento. El punto de que se nos condena. O sea que un ladrón es ladrón. Antes de robar ya es ladrón. O tiene una tendencia a ser ladrón. Pero hasta que no roba no se le condena. ¿De qué se le puede condenar? A una persona se le puede acusar de ladrón, pero si no se le prueba que ha robado. Porque acá Dios va a mostrarle el pecado al hombre. Le va a mostrar. Pero si Dios no le puede probar que ha cometido el delito, ¿cómo lo va a condenar? Cometemos un pecado. Nosotros, porque somos pecadores, cometemos pecado. Ese es el principio en el que... Claro, todos tenemos una tendencia al pecado y pecamos. O sea, usted puede tener una tendencia como decimos el robo, a robar. Pero hasta que no roba, no tiene culpa, usted no tiene condenación. Por eso dice la misma palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque recibirá la corona de vida. O sea, una limpia conciencia, la corona de vida. O sea, una conciencia limpia es una corona de vida. Usted puede sentir la tentación o ante la tentación y no ceder. Entonces tiene la conciencia limpia. Aunque tuvo la tentación, no lo cometió. No. Entonces somos pecadores cuando pecamos. Tenemos una tendencia al pecado, pero no tenemos culpa o condenación hasta que no hayamos pecado. Es como él cree que porque Adán pecó, todos vamos a ser condenados, hasta los bebés. Y ahí está el punto, es la culpabilidad del hombre hasta dónde abarca. Ya Cristo hizo un círculo de protección a los niños, ya a los niños no los aborda, digamos, esa condenación, porque no hay culpa por su estado de inocencia. A nosotros, que nos salva el estado de inocencia de Cristo. Nosotros al creer estamos en Cristo y estamos en un estado de inocencia, pero no por nuestra inocencia, sino por la inocencia de Cristo. Podemos ser salvos. Nosotros, al igual como un niño que le pega un martillazo en el dedo al papá, nosotros, aunque hemos pecado, el bebé ha pecado, digamos, en el sentido, ha pecado, pero no es culpable. Nosotros también, cuando nosotros estamos en Cristo, pecamos, porque todos los seres humanos pecan, pero no se nos computa el pecado o la culpa. No somos culpables, somos inocentes porque estamos en la inocencia de Cristo. Estamos en un estado de inocencia, pero no es nuestro estado de inocencia como sucede con un bebé, sino que estamos en el estado de inocencia de Cristo. Porque ¿qué es lo que nos salva? Nuestro estado de inocencia, que es de Cristo en nuestro caso. Y el de bebé es su estado de inocencia, que ya Cristo lo declaró solemnemente allí en Mateo 19. Entonces es un estado. Lo que dice aquí el señor Izquierdo es que los bebés están en un estado de condenación. Ese es el problema.
Porque él cree que igual que los católicos. ¿Por qué los católicos bautizan el bebé? Porque creen que los bebés están en un estado de condenación, lo dijo Abdala. Usted está viendo un bebé, pero es un monstruo lo que está viendo usted. Es lo mismo que cree aquí el Señor. Pero eso no es así. No hay culpa. Mientras no haya culpa, no hay condenación. Donde no hay ley, no hay transgresión. Y ya vamos terminando. Hacemos todos. Entonces, por eso yo le estaba diciendo que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, y la Biblia dice... Todos pecamos, ahí está, todos pecamos. El bebé en el vientre de la madre, ¿en qué puede pecar? Que le dio una patadita a la mamá, eso es el pecado. Bueno, vas a ir al lago de fuego, pero Dios, le dice el bebé que estaba en la panza de la mamá, ¿pero qué hice? Le diste una patada a tu mamá, una patadita tiraste. ¿Por qué en el futuro capaz que vas a ser jugador de fútbol? Y por eso me condena así al lago de fuego. Ese es el Dios que tiene esta gente. Un Dios sádico, una bestia, un monstruo. Esto es un monstruo. Ese no es el Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. El Dios verdadero es el de las Escrituras, no el que presenta a esta gente. Adán pecamos, no cuando robas, no cuando cometes... En Adán pecamos, dice, no cuando robas. O sea que usted lo llevan a la cárcel sin haber robado. Dice, no eres condenado sino por los pecados de Adán o por el pecado de Adán. La pregunta sería, si un padre roba, ¿quién va a la cárcel? ¿El padre o el hijo? ¿Por qué el hijo va a ir a la cárcel? Porque el padre robó. Es ilógico. O sea, el bebé va a la presencia de Dios. Y el bebé le pregunta, pero Dios, ¿por qué me mandas al lago de fuego? Porque Adán pecó. Pero yo qué culpa tengo. Adán pecó. Ese es el Dios de cristiano izquierdo. Porque Adán pecó. Es como lo llevan al joven. Lo viene a buscar la policía, pero ¿por qué me llevan a la cárcel? No, porque tu papá robó. Es un Dios extraño. Como dice la misma palabra, dioses extraños, dioses ajenos, dioses inventados por la mente del hombre.